Curso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. A continuación, la ponencia B-Learning, Alternativa de Calidad Educativa, por Mercedes Rodríguez y María Ceci Ibarra de Colombia. Bienvenidas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la participación a este evento. Es nuestro 6º año en participar y ha sido grato que en cada uno de los encuentros tengamos un tema de investigación en el cual participar. Este año tenemos el de B-Learning, una alternativa de calidad educativa. Es parte de una convocatoria de investigación que está haciendo la Universidad Santo Tomás, junto con varios colegas, entre ellos la magíster María Ceci Ibarra, Magda Carolina Hurtado, Claudia Liliana Díaz y Carlos Fernando Latorre, y quien les habla, Mercedes Rodríguez. Hemos generado esta investigación en el transcurso de estos 6 últimos meses, el cual arroja hoy un escrito. Esta investigación lo que busca verdaderamente es realizar y revisar un modelo de B-Learning adecuado a una modalidad que es a distancia, como la que está manejando en este momento la Universidad Santo Tomás en su seccional WAD, y la universitaria virtual, que es totalmente virtual, valga la redundancia, en cuanto a su aprendizaje y a su método de enseñanza. Desde esta perspectiva, entonces, hemos generado la investigación, está en el proceso del marco teórico, el marco metodológico, y pues próximamente estamos haciendo ya el énfasis en la aplicación de los instrumentos y en los resultados. Desde esta perspectiva, entonces, hemos realizado un marco teórico fortalecido y visto desde lo que es la educación abierta y a distancia, la educación virtual, y cómo estas dos se enlazan con el B-Learning. Entonces, las instituciones, pues como les he mencionado, las instituciones de educación abierta y a distancia proponen elementos de innovación para ampliar sus servicios educativos desde su infraestructura, currículo, metodologías, gestión académica y administrativa, optimizando sus recursos y aumentando la calidad. Para la presente ponencia se propone hacer una revisión desde 2 puntos de vista. Uno, en cuanto a estas transformaciones en instituciones a nivel semipresencial, y otro en instituciones totalmente virtuales. Para el caso de las instituciones semipresenciales, como les he mencionado, pensándose la educación abierta y a distancia como el sistema que agrupa servicios académicos en una estructura apoyada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, que presta un servicio de complemento a la docencia y apoyo a la investigación y la proyección social, orientados hacia el aprendizaje de los estudiantes mediante procesos pedagógicos, didácticos y de interacción sincrónica y asincrónica. Por otra parte, la modalidad virtual, contemplada en procesos de educación que ofrecen programas académicos con metodología 100% virtual y que deben perfilarse como un proyecto sociotecnológico a partir de un modelo tecnológico transformacional. Tecnológico en cuanto a que el proceso de aprendizaje se fundamenta en las nuevas tecnologías de la información TIC para responder con eficacia, creatividad e innovación a la necesidad de mejoramiento de la gestión del aprendizaje y la optimización de los procesos educativos, convirtiéndose en TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Quiero aclarar de pronto el término de nuevas tecnologías de la información. Pues, verdaderamente este término ya no se utiliza porque ya no hay novedad, lo que hay es perfeccionamiento, ¿sí?, de estas tecnologías. Entonces fue una novedad en sus inicios, pero ya en este momento es perfeccionamiento de la herramienta y de los programas que lo secundan. En cuanto al desempeño profesional docente y la relación de procesos de inclusión tecnológica en la educación,
se reconoce que en estos ámbitos los docentes tienen un nivel de conocimiento y un uso de las TIC desde el punto de vista técnico y funcional. Sin embargo, se requiere formación en el uso pedagógico de las mismas. Así que existe el reto de contar con una nueva generación de docentes y tutores que potencien el uso tecnológico de las TIC y transformen los entornos de aprendizaje virtuales en espacios de interacción y cooperación dialógica que garanticen procesos formativos de calidad, pertinencia, inclusión y equidad. Es decir, se requiere que los ambientes estén orientados a ser considerados como TAC. Surge de los aspectos mencionados anteriormente la necesidad por definir y caracterizar completamente, o por lo menos desde una mirada, pues digamos que creíble para quienes hemos trabajado estos temas, tanto la modalidad a distancia como la modalidad virtual. El aprendizaje híbrido o blended learning, reconociendo en él que hay un apoyo tecnológico y que es un componente que se suma a la presencialidad, a los encuentros y tutorías individuales o grupales. Los procesos de enseñanza en los modelos de educación pues empiezan a tomar fortaleza, ¿sí? Y desde este punto de vista, los modelos de educación a distancia mediados por la virtualidad plantean nuevos desafíos en su abordaje e implementación didáctica y metodológica. Sugieren reponer o responder a planteamientos estructurales definidos. Las formas de metodología iLearning, B-Learning, M-Learning, P-Learning, las TPAC, que son, digamos que lo último, más o menos últimos 2-3 años. Entre estos permiten alternativas de formación, actualización de las mallas curriculares, de los planes de estudio y un cambio metodológico en el docente. Como consecuencia de la presencia e ingreso de las tecnologías de la comunicación y la información en el ámbito educativo, los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje están siendo modificados. De esta forma, se afirma que la introducción de las TIC en la educación superior genera oportunidades de desarrollo en varios frentes, como los que menciona Vera en el 2008 en su documento La modalidad Blended Learning en la educación superior, en el cual resalta los siguientes modelos. El modelo pedagógico como el paso de un paradigma centrado en la enseñanza o a uno que ya no es en la enseñanza sino en el aprendizaje, con énfasis en los estilos, en los ritmos y procesos cognitivos de aprendizaje y en la construcción colaborativa. La transfronterización de la oferta educativa, porque se amplía la oferta fuera del territorio nacional. Ya tenemos demasiada oferta, o no demasiada, pero sí ya tenemos muy buenas opciones para hacer alternativas de estudio en el extranjero, sin necesidad de movernos de nuestros territorios nacionales. La gestión institucional se acelera, la toma de decisiones es algo inminente porque la comunicación y la divulgación con la comunidad educativa es en un ya, en un presente. Las estrategias de investigación se favorece porque estas vienen siendo en tiempo real y en el trabajo en red. Por eso aparecen redes virtuales, que es una de las posibilidades desde este congreso, realizar la red de investigación sin necesidad de hacer una serie de inversiones altas en el traslado de sus ponentes o de sus investigadores. Por ello se reconoce que parte del éxito del proceso de incorporación de TIC en el ámbito educativo en las instituciones de educación superior está dada por los esfuerzos institucionales en la concepción misma de la necesidad. Es ineludible concentrarlas como parte del plan de desarrollo de cada una de las instituciones, con lo cual se posibilita la socialización y la capacitación de los docentes y demás personal administrativo. Tanto en los aspectos técnico como ético de la estrategia tecnológica,
Nos remitimos a lo que menciona nuevamente Vera en el 2008, cuando ella recomienda que se den las siguientes acciones. Una de ellas, institucionalizar una estructura organizacional adecuada para soportar tecnologías de la información y comunicación, planificar y gestionar su desarrollo. Asimismo, instituir la dirección de TIC o, en su defecto, el Consejo de Coordinación Tecnológica, que vele por la implementación, monitoreo y desarrollo del área, que no sea solamente un complemento de las clases, que no sea un repositorio, o un auxiliar, la tecnología, sino que al contrario sea allí un elemento indispensable. Se hablaría que la tecnología esté al servicio de la educación y no la educación al servicio de la tecnología. De otra parte, desarrollar un proceso bien definido para el área de TIC que incorpore un ítem importante en el presupuesto institucional y que permita diseñar, implementar, monitorear y evaluar un programa de capacitación de TIC para el personal docente y administrativo, incluso para el estudiantil. Muchas veces se define que el estudiante ya está incorporado en la cultura de la tecnología, pero cuando obtiene un énfasis totalmente educativo, hay alguna disparidad en su manejo. ¿Sí? Son términos que habría que replantear y otras estructuras que se deberían mirar en las diferentes investigaciones. El planificar e implementar una infraestructura de redes y telecomunicaciones que soporte todo tipo de comunicaciones digitales permitirá integrar un sistema de comunicaciones alámbricas e inalámbricas, internas y externas a la institución educacional, de tal forma que se alcance a desarrollar metas y políticas para el uso institucionalizado del correo electrónico para fines comerciales, académicos y de investigación. Pero a veces el correo electrónico se nos queda en un fin netamente informativo. Otro aspecto es establecer alianzas estratégicas con proveedores de tecnología que permita equiparar las instalaciones, renovar el parque computacional de la institucional, logrando entregar soporte tecnológico y herramientas apropiadas para la implementación de multimedia y educación a distancia. Todo lo anterior se verá reflejado en el equipamiento tecnológico de salas de clases y laboratorios. Partiendo de las anteriores condiciones, se considera pertinente y necesario plantear una metodología de educación blended enmarcada en el modelo de educación abierta y a distancia y virtual, donde se convierta en una alternativa educativa para estos modelos de enseñanza-aprendizaje, como lo hemos mencionado al inicio de esta ponencia, destacándose por completo la esencia y labor del tutor, que es de cada una de las modalidades. Porque es importante aquí el proceso de formación. Para plantear esta metodología hay que revisar conceptos que le son asociados como la educación a distancia, la educación virtual, las mediaciones y las posibilidades educativas con mayor auge que se brinden en la virtualidad y que han sido conceptualizadas. Unas de ellas son la educación a distancia, por ejemplo, el concepto que en esta investigación se está tratando es que hoy, a un siglo XXI, no se ha definido por parte de los educadores y quienes dirigen la educación en las instituciones si es un método, si es un modelo o si es una metodología la educación a distancia. Si bien hay que tener en cuenta que desde el siglo XVIII y XIX se realizan los primeros cursos por correspondencia y se generaban cambios a nivel social, político y económico, Arieto señala en su artículo Historia de la Educación a Distancia cómo se establecen elementos que se repetían a lo largo de la historia y de las generaciones para solicitar en aras de la democratización el acceso a la educación. Retomando los conceptos de educación a distancia, Elena Alfonso en el 2003 vislumbra los procesos de la educación a distancia como aquella que, abro comillas, reduce con eficacia los obstáculos que representan el tiempo y el espacio.
En ella se recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, hoy en día, cierro comillas, sin embargo, hoy en día se considera que la flexibilidad solamente radica en la habilidad de transformar los contenidos para presentarlos en diferentes medios, ya sea el iPad, ya sea el computador, ya sea cualquier dispositivo móvil o local que se debe y que se presenten. Pero allí no radica la flexibilidad. La flexibilidad radica en un espacio mental de quien dirige el curso, el seminario y la institución. E incluso quien recibe, ¿sí? Y también produce conocimiento. La flexibilidad radica más en cómo yo puedo sortear y mirar desde qué punto de vista diferente al mío puedo adquirir conocimiento. Y retomando nuevamente a Alfonso, abro comillas, dice: la utilización de tecnologías como la radio, la televisión y el video, la audiocinta, los sistemas informáticos de complejidad variable y los software interactivos, entre otros, constituyen nuevas muestras de vigencia y procedencia de los principios que sustentan la educación para todos. El aprender a aprender, la enseñanza-aprendizaje personalizada, la imprescindible educación para toda la vida, que en definitiva contribuye a materializar de manera concreta y efectiva la educación permanente o continua. Cierro comillas, página 2. Si vemos, Alfonso menciona unos elementos claves sobre la parte de una educación para todos. Y es aquí donde estos modelos de educación a distancia y virtual posibilitan el acceso de la educación. Obviamente que estamos hablando de unos países latinoamericanos y específicamente aquí a nivel de Colombia, que todavía hay que hacer mucho sobre esas políticas de acceso libre a un servicio como es la Internet, la cual debería ser pública, porque es a través de ella es que empezamos a superar las diferencias y las brechas a nivel de alfabetización. Pero volviendo a nuestro tema de investigación para el desarrollo del modelo B-Learning propuesto, se retomará no solamente las características operacionales de la educación a distancia y educación virtual, bastantes discutidas, por cierto, sino que las cuales cada vez están siendo más perfeccionadas por la tecnología. Se retomarán entonces aquí las características de las necesidades para las cuales surgen y que motivan su desarrollo. Estas son la existencia de desatendidas capas de la población y sectores sociales menos favorecidos, motivación y capacidad suficiente como para afrontar con éxito estudios que no tuvieron la oportunidad de cursar y que conformaban un capital humano infrautilizado. Ya lo refería Arieto en el 2010, cuando habla de, abro comillas, los residentes en determinadas zonas geográficas alejadas de los servicios educativos generales convencionales, los adolescentes y jóvenes rurales que aspiran al éxodo hacia las ciudades que ofertan más posibilidades de formación, al igual que los adultos que por imperativos laborales no pueden acudir a las instituciones clásicas. También este conglomerado se encuentra en las amas de casa con dificultades para cubrir horarios lectivos ordinarios. Cierro comillas. Página 10. Otros renglones de la población son los hospitalizados, a los que sufren algún tipo de minusvalía física que les impide seguir cursos convencionales en el aula. Los reclusos, que disponiendo generalmente de mucho tiempo para el estudio, no cuentan con la posibilidad de ausentarse del centro penitenciario, los emigrantes por causas laborales o los residentes en el extranjero que por razones de representación diplomática, entre otros, no han podido acceder a la educación de ese país. Los ciudadanos que disponen en sus países en vías de desarrollo de pocos centros de enseñanza para atender a todos los que desean acudir a ellos, realmente los que tienen demasiados años para acudir a las aulas, pero que no son tan viejos como para no compartir o continuar su educación.
Dentro de las particularidades de la educación a distancia se encuentra la motivación, la inclusión, la relación tutor-estudiante, el material didáctico y la calidad observada desde las agencias de calidad y formación de cada uno de los países, en donde la calidad será el punto álgido de obtención. Pero estos serán elementos que se unen con lo mencionado, con la necesidad que tienen las poblaciones para acceder a la educación. Entonces allí nos habla Varela en el 2015 cuando señala otros aspectos a considerarse, no solamente los que he mencionado hasta el momento, sino que al ajustarse a las necesidades de los estudiantes en cuanto a tiempos, espacios, guía docente, se podrá, y revisando estas temáticas, se podrá potenciar la guía docente sobre competencias y objetivos, los cuales van a ser el núcleo fundamental sobre la parte de formación. Y estos van a tener que tener una coherencia con la titulación a la cual van a requerir los que se inscriban a los diferentes programas. También se debe ofrecer a los estudiantes información a través de videotutoriales de uso de la propia plataforma, de la dinámica propuesta para el curso y una serie de particularidades que si ellos tienen todas estas herramientas van a poder lograr obtener motivación para su aprendizaje. Si bien esta necesidad que tiene el estudiante para acceder a una nueva modalidad sería suficiente, esta debe estar acompañada del motivo, es decir, de la causa de movilización del hacer. Este aspecto a ser considerado en la educación a distancia y en la virtualidad, sobre la cual se refiere Contreras, Leal y Salazar, menciona que es la facultad mediante la cual se incrementa el vínculo de permanecer dentro de un ambiente educativo. Sin embargo, este aspecto no solamente requiere ser apoyado por la clase del material didáctico que se utilice, sino el tutor juega aquí un papel indispensable e importante, porque de allí permite una conversación amigable que lo una desde el material didáctico hacia su saber. La motivación es apoyada, como lo menciona Daniel, por las actividades independientes e interactivas. Es decir, se debe generar un reto en el estudiante para lograrse esa autonomía, esa motivación en cualquiera de los dos modelos, en educación a distancia y en educación virtual. En este último aspecto de la parte de interacción y de trabajo independiente es el más valorado porque permitirá un vínculo fuerte entre el estudiante y la institución y podrá con ello terminar sus estudios. Dentro de los aspectos pedagógicos se encuentra el rol del tutor, función que posee mayor preponderancia, como les he mencionado, modelo que lo cita Varela en el 2015 como la innovación del docente está siendo un motor de cambio del sistema educativo, incluyendo la universidad. Tiene que formar parte importante de la formación virtual, pero el rol del tutor no se podrá dar de una manera satisfactoria si el material didáctico con la que cuenta o se diseña no reúne unas características básicas, como una presentación atractiva, con un lenguaje de conversación, con una cantidad moderada pero suficiente, incluir orientaciones, sugerencias, guías para poder comprender lo que lee, actividades que permitan retroalimentación, despertar el interés por la temática, de tal forma que el estudiante haga elecciones sobre la forma de aprender y el tiempo a dedicar. Porque para el diseño de los materiales se debe considerar los contextos en los cuales se desenvuelve el estudiante, concibiéndola como una persona adulta que cuenta con un saber que ha ido construyendo en relación con su realidad, su trabajo y su cotidianidad, que se desarrolla en un entorno sociocultural específico y determinante, en el cual se generan actitudes y habilidades, así como expectativas, necesidades e intereses particulares que incentivan su disposición para aprender, con la posibilidad de aplicar a su propia realidad lo que aprende,
Razones por las cuales el modelo pedagógico para el desarrollo de conocimientos debe ser significativo, en el sentido de estar relacionado con el campo de acción en el cual se ubica el saber. Permitir las concepciones teóricas con su medio y con sus actividades, estimulándole la comprensión del saber para la construcción del conocimiento y la transformación de su realidad. Indicando estos parámetros básicos que se expone a continuación el B-Learning dentro del contexto de la educación abierta y a distancia. Porque para definir el concepto de B-Learning comenzaremos ante todo por caracterizar y conceptualizar qué es el iLearning, ya que este concepto es el pionero de la modalidad y de allí se desprende la otra modalidad. El iLearning, como lo hemos mencionado y lo han mencionado varios de los ponentes el día de ayer, se comienza por caracterizar y conceptualizar lo que no es, para definir el qué es. Para ello se debe revisar que el iLearning es un todo incluido, es decir, la administración del conocimiento, el respaldo del desempeño, el aprendizaje social y la expansión en este campo. Eso quiere decir que el iLearning hace una solución enfocada a la instrucción. Y en otros términos podríamos decir que es un instructivo en el cual el estudiante logra obtener el uso de tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio abanico de posibilidades y soluciones en la adquisición del conocimiento y habilidades o capacidades. En este apogeo que trajo consigo la creación y múltiple oferta de cursos y posgrados en Internet, que llevó a cabo en ocasiones a la brecha o separación de las clases magistrales presenciales, puesto que se presentó como dos fórmulas opuestas de docencia. Aquí Alemán en el 2007 expone incluso en su documento B-Learning que es un modelo virtual virtual presencial de aprendizaje o semipresencial, como en algunos casos lo hemos mencionado, y su aplicación está dirigida a entornos educativos, lo que se conoció en su momento como el fracaso del iLearning. De esta problematización se identifican varios factores o causas. La mayoría de los estudiantes carecen de las competencias y estilo cognitivo, o sea, las habilidades lectoras y escriturales y los procesos de autorregulación. Elementos esenciales que en el proceso de formación 100% virtual son esenciales. Los diseños de iLearning tienden a dejar de lado aspectos que actúan poderosamente en el proceso de aprendizaje, como es el aspecto emocional. Aun cuando se emplearan herramientas de comunicación, se nota falta de formación del profesorado para interactuar en este nuevo espacio y así intervenir en la práctica de este nuevo medio. La disminución de la calidad en la oferta educativa, por cuanto los desarrollos en el entorno del iLearning fueron pensados sobre todo para las necesidades de las instituciones y no de los usuarios. Cavero, frente a la concepción en el 2008, él hace una concepción de B-Learning como alternativa metodológica, que es una nueva estrategia de aplicación de los recursos telemáticos y la formación, como un aprendizaje mezclado o híbrido, intentando dar respuesta a muchas de las limitaciones a lo largo de las últimas décadas. También este mismo autor nos dirige la mirada hacia lo flexible, las posibles situaciones de los estudiantes en educación a distancia utilizando medios virtuales al 100%, como en la Universitaria Internacional Virtual, que es una de las instituciones que se compromete en esta investigación, o se utilizan medios artesanales o tecnológicos, como lo hace la Universidad Santo Tomás en sus pregrados y en algunos cursos de especialización. Se reflexiona sobre la perspectiva que se plantea, que el B-Learning menciona que la combinación entre la eficacia y la eficiencia de la clase presencial con la flexibilidad del iLearning, que sin ellos pues verdaderamente sería ineficaz el proceso.
¿sí? Sobre todo para aquellos estudiantes que están lejanos a los centros institucionales. En el caso para Colombia, la Universidad Santo Tomás posee 26 centros regionales y eso hace que los desplazamientos por todo el país sean difíciles, y una forma de comunicarse el estudiante es estando a través del dispositivo móvil que poseen e ingresan a la plataforma, y es una forma de obtener allí la información de sus diferentes clases. Asimismo, se aprecian nominaciones al B-Learning como bimodalidad, educación mixta, entre otros, pero que en esencia evidencian la concurrencia inherente de lo virtual y lo presencial, como presentaciones de un mismo modelo de enseñar y aprender, o enseñar a aprender. Ambas modalidades aparecen fusionadas y actúan como una unidad, es decir, el énfasis denominativo es puramente expresivo, mas no determinante. Lo central estriba en la previsión educativa, que considera dichos escenarios como una síntesis sumativa, integradora y sinérgica. Cada vez más instituciones de educación superior están adoptando el B-Learning, estrategia que combina la presencialidad y la instrucción mediada por la tecnología. El interés reciente en torno al B-Learning conlleva encaminar esfuerzos institucionales en su adopción, de hecho, revisarlo bajo una mirada más profunda para guiar a las instituciones de la educación superior. Por su parte, autores como Graham, Woodfield, Harrison llevaron a cabo una investigación en la cual proponen un marco institucional para su apropiación de un modelo B-Learning para educación superior. Allí identificaron 3 fases: conciencia y exploración, apropiación temprana y puesta en práctica y desarrollo. Este marco también identificó estrategias clave, estructura y asuntos a los que se deben atender. Ahora bien, se presentan elementos de la educación virtual y a distancia al modelo B-Learning, que se resignifican los procesos formativos y a través de las necesidades de las poblaciones a las que se dirige la educación a distancia y la educación virtual, permitiendo identificar elementos esenciales como lo tecnológico y lo pedagógico. Finalmente, y considerando que todo espacio académico se autorregula y retroalimenta, es importante que esta investigación revise las prácticas en todos los niveles: gestión, administración, docencia e investigación, incluso la proyección social del modelo B-Learning, el cual, aunque tenga unos esquemas generales, será particular en cada institución de educación superior, alcanzando la calidad en las construcciones pedagógicas de nueva tendencia. Muchas veces estos modelos se han ido, en esta última parte de los últimos 5 años, se han ido relacionando con tendencias emergentes, pero las tendencias emergentes tienen otros modelos que, si bien permiten comprender las interacciones del tutor, del estudiante, de la comunidad, de los procesos y formación del conocimiento, son independientes de los modelos pedagógicos que se desarrollan al interior de estas nuevas modalidades de educación a distancia. Muchas gracias. Espero las preguntas del auditorio. Agradecemos a nuestra ponente. Recordamos a nuestros participantes que la opción de levantar la mano se encuentra en el emoticón que está en la parte inferior derecha de la pantalla, o también pueden hacer sus preguntas por el chat. Una de las preguntas de Rosa María Teresa Angulo: ¿cómo concebir la calidad educativa a través del B-Learning si existen problemas tecnológicos y de conectividad? La dimensión de calidad realmente tiene que instaurarse desde la misión y la visión que tiene la institución para superar esas dificultades tecnológicas y sobre todo de infraestructura. Porque un estudiante
y un docente que se compromete dentro de estos modelos de educación debe tener primero claridad de qué es el modelo. Y esa claridad en el modelo se lo da la institución a la cual se va a afiliar. En esta medida de elementos que son los básicos, se podrá saber si mi educación va a ser de calidad o no. Ahora, eso juega parte de la honestidad que tenga la institución, ¿sí? De demostrarle si tienen la infraestructura para soportarlo, el enlace, la comunicación, ¿sí? Saber y mencionarle claramente que si estás alejado de una zona de recepción de la internet, pues obviamente esto no va a poderse dar una alternativa de comunicación y de diálogo permanente con su tutor, pero que habrá otros elementos como los tutoriales, el material que se podrá enviar en red y que él, al salir de su vereda, en el caso de Colombia, cuando son poblaciones tan distantes y podría llegar a un municipio cabecera o a una ciudad donde haya red de internet, podrá acceder a ellos. Pero esas claridades es importante para el estudiante. De esa manera se podrá mirar si la calidad del proceso educativo se alcanza o si verdaderamente es el boom del momento de hablar de tecnología en la educación. La siguiente pregunta de Jamie Guevara. ¿La creación de un módulo educativo virtual está enfocada a un único tipo de perfil del estudiantado? De no ser así, ¿cómo lograr en un módulo atender las necesidades que pueden tener distintos estudiantes? La transdisciplinariedad y la transmedia juegan un papel importante aquí para hablar de los diversos estilos de aprendizaje que poseen quienes ingresan a la educación e-learning o a la educación virtual o a la educación a distancia, incluso a la educación presencial. Pero en nuestro caso, a nivel de educación virtual y a nivel de educación e-learning, la transmediación juega un papel importante y por ello el docente también tiene una exigencia aquí cada día mayor de conocer alternativas, ¿sí?, tecnológicas en las cuales él puede hacer la transformación de su... Él quiere que se transforme en conocimiento en el estudiante. Es importante que se pueda hacer la aplicabilidad de esa transmediación. De esa manera podremos lograr hacer más inclusiva la educación, tratar de ser efectiva para aquellos que tienen diferentes capacidades para desarrollar y adquirir conocimiento. La siguiente pregunta de Francisco José. Atendiendo a Graham en la referencia a los ambientes híbridos de aprendizaje, la experiencia personal, estudio de maestría, muestra que son los apropiados en educación secundaria y media, ya que las dificultades de competencias comunicativas y de autonomía dificultan la total virtualidad. Según tu experiencia en bachillerato virtual, ¿cómo lograron superar estas dificultades en jóvenes a partir de los 10 años, grado sexto de secundaria? Bueno, pues este es un tema que es diferente a la investigación, pero sí, efectivamente, la experiencia del bachillerato virtual nos ha regalado unos elementos importantísimos en superar una serie de premisas, si se le quiere llamar así, frente a que un joven de 10 años, de 12 años, no podría ser lo suficientemente autónomo para desarrollar una educación virtual. Hemos tenido a lo largo de estos ya 14 años de educación netamente virtual, una serie de experiencias que nos permiten decir que el estudiante, que la virtualidad no es para todos, pero que está al acceso de todos. Me explico. La virtualidad efectivamente requiere autonomía,
requiere una responsabilidad y requiere un gusto ante todo ello. Cuando se obtiene el gusto, se logra la motivación. Y no solamente del estudiante, sino de quien lo acompaña. Entonces aquí retomamos un principio esencial que es la familia o quien lo acompaña al estudiante que es menor de edad. En la presencialidad lo acompaña el docente, ¿sí?, en su diario de transcurrir, y los padres de familia en casa. Aquí pedimos que el acompañamiento sea del padre de familia, para que junto con ellos nosotros podamos observar el ingreso del estudiante a plataforma, la elaboración de los trabajos. Cada tutor está pendiente cada semana de mirar quién ingresa, quién no ingresa, y nos estamos comunicando utilizando estos medios de comunicación, sea chat, sea foro, sea Hangouts, teléfono. Cualquiera de los medios de comunicación que esté a nuestro alcance, lo hemos podido hacer y establecer un diálogo permanente con los acudientes. Creo que ese ha sido uno de los elementos éxito para que la virtualidad se logre en el bachillerato virtual. Bien, continuamos con las últimas dos preguntas. Les recuerdo a nuestro público que pueden realizar las preguntas que queden pendientes en el foro de la ponencia y allí con mucho gusto nuestro ponente las responderá. La siguiente pregunta de Alexis Barroso. Buenas tardes. ¿Qué aspectos se deben modificar socialmente para que la educación virtual tenga un mayor auge? Verdaderamente uno de los aspectos esenciales que hay que modificar es el pensar que la virtualidad o es la educación virtual es manejar un computador. Si la educación virtual se reduce a lo operativo, verdaderamente esa dificultad no se supera y se tendrá la población más pequeña en cuanto a educación, porque es un medio en el cual puede ser masivo, pero en este momento todavía es incipiente. La gente no le apuesta a la virtualidad porque piensa que está mal preparada, que porque no logra acceder específicamente a la conversación con un profesor o con un tutor. Y la experiencia nos ha demostrado que efectivamente sí se logran obtener muy buenos resultados, porque las ganas de aprender y el aprendizaje está en el estudiante, no está en el docente. El docente es un orientador, discurso que hemos mencionado mucho en las aulas presenciales, que el docente es un orientador, no es quien ostenta el conocimiento, pero aún nos enganchamos a esos paradigmas y a esos dogmas en la cultura, porque ha pasado de generación en generación y no se ha cambiado el discurso. Incluso desde nosotros mismos los educadores, muchas veces pensamos y nos hablan de educación virtual y consideramos que podemos ser docentes o tutores virtuales porque manejamos el paquete de Office o porque manejamos en algún momento alguna plataforma. Y estamos completamente errados. Esto es un cambio de paradigma, este es un cambio de pensamiento donde hablamos de una fundamentación pedagógica exclusivamente para la virtualidad. Bien, finalizamos con la última pregunta a cargo de Julie Hernández. ¿Usted cree que la educación de calidad a futuro puede estar basada en el B-Learning y por qué? Sí, yo sí creo y le apostaría, sobre todo en los procesos que tenemos en este momento. Siendo coordinadora del proceso de virtualidad aquí en el bachillerato virtual, y he visto cómo hay cambios sustanciales en cuanto al acceso por gente de 60, 50, 40 años, como niños de 10 años, 15 años, que han logrado obtener un proceso académico más fuerte de lo que podrían obtener en una educación presencial. Pero vuelvo e insisto en algo que he mencionado anteriormente. La educación virtual
no es para todos. Eso es una apuesta personal que hace el estudiante por aprender. La escuela es importante, la escuela presencial, y para muchos niños lo es, porque requieren más la parte social que la parte cognitiva. Para otros es más importante la parte cognitiva y harán la parte social en otros espacios, en otros grupos sociales que no necesariamente tienen que ser la escuela. Si vamos a ver esto desde este punto de vista, vemos que podrá haber mayor cobertura, menos hacinamiento en las escuelas y en los colegios y mayor atención a las dificultades que tiene el estudiante por aprender. Hay muchos niños que tienen un ritmo específico para su aprendizaje. No es el de 40, no es el de 30 que están en las aulas, no es el de 25, es un ritmo para grupos pequeños, pero que por una educación personalizada o de grupos pequeños es muy costosa, no puede acceder. En este caso, la virtualidad o el modelo B-Learning, porque también tendría la posibilidad de hacer encuentros presenciales con sus tutores, sería una alternativa muy significativa para alcanzar que el número de estudiantes que se ausentan de las clases, que no quieren estudiar o no quieren continuar sus estudios, lo logren. Bien, finalizamos nuestra presentación. Agradecemos a nuestra ponente y los invitamos a la nueva conferencia a las 4 de la tarde llamada La importancia de la inclusión de las TAC en la educación. Muchas gracias.